Esto es Somos Profundidad. Mi nombre es Jaime Trull y agradezco la oportunidad de compartir este tiempo juntos. Espero que lo disfrutemos. ¿Qué es el mindfulness? La intención de este podcast es presentar de modo general la práctica del mindfulness, o también conocida como atención plena. Intentaré compartir algunas cuestiones que vienen del ámbito científico, pero sobre todo haciendo foco en mi experiencia personal de la práctica. Quizás algunos ya sepan algo o ya hayan escuchado la palabra mindfulness. Hoy en día podríamos decir que está como en auge, ¿no? Casi que de moda. Hay ofertas de cursos o retiros de iniciación o profundización. Hay espacios de formación académica, pero también está presente en el ámbito educativo, en las empresas, en los hospitales, en el mundo del deporte, hasta quizás en documentales de entretenimiento. Y creo que esto tiene como dos caras, ¿no? Como una moneda. Por un lado, el beneficio de la expansión del mindfulness, y por otro, el riesgo de la moda, ¿no? Como la cultura del envase. Por un lado, es una buena noticia que se esté expandiendo y más personas tengamos la posibilidad de conocer y practicar la meditación. Pero por otro lado, como todo lo que se pone de moda, uno puede como creer que es algo que se compra o que se tiene, como que uno lograría un efecto inmediato. Y no es así. Desde esa conciencia, o mejor dicho, inconsciencia, se dan charlas o capacitaciones que muchas veces quedan en la nada, ¿no? Como que no se continúan. No es que esté mal, pero es como que se pierde el verdadero valor de la práctica del mindfulness. Me parece que en este sentido necesitan tiempo, que implican un proceso. Por eso, como decía, la intención es abrir una puerta y dar a conocer los fundamentos y algunos aportes generales. Será cuestión de quienes escuchen si esto genera cierta inquietud y se animan a hacer su propia experiencia personal, o simplemente quizás suma un poco más de información a la que ya tienen. ¿Cuál sería como una posible definición del mindfulness? Podríamos decir, es la conciencia que surge de prestar atención de manera intencionada y sin juzgar al momento presente. Es un estado de conciencia que nos permite vivir presentes en el presente. Etimológicamente, mindfulness significa atención plena. También en algunas otras traducciones se la escucha como conciencia plena o hasta corazón pleno. Quizás la palabra atención como que nos lleva a un lugar por ahí más mental. Y me parece que esta traducción un poco más holística, con la conciencia plena, el corazón pleno nos habla un poco con mayor claridad de qué trata el mindfulness. Yo también diría, en otras palabras, es como la meditación científica. Y quizás si nos preguntamos de dónde viene, por ahí entendamos por qué lo llamo así, ¿no? Aunque no tenga una connotación religiosa, el origen de la práctica viene de práctica justamente del budismo, y hasta se toma como referencia quizá la iluminación de Buda hace 2500 años, como así dato histórico. Más concretamente, y con el nombre que nosotros lo conocemos, llega a Occidente con Jon Kabat-Zinn, allá por la década del 70 del siglo pasado, quien implementó el programa de 8 semanas en una universidad de Massachusetts, que se lo conoce como el MBSR,
que significa programa de reducción de estrés basado en mindfulness. En el ámbito de un hospital, Kabat-Zinn comenzó a practicar la meditación con pacientes que justamente no respondían a los tratamientos tradicionales o que ya no había mucho por hacer. Y poco a poco esta experiencia fue creciendo en cantidad y en calidad. En Occidente tiene mucho peso el conocimiento científico. Por esta razón también se empezaron como a medir, a cuantificar los beneficios y resultados de la práctica sostenida. En cierto punto, esto es lo que permitió también la expansión por el resto del mundo. Como si uno dijera, bueno, empezó a haber comprobación de los beneficios de la práctica. Y me parece que el primer beneficio de todo esto es que quedó en evidencia que para meditar no hace falta únicamente ser monje o irse al medio de la montaña. Es posible cultivar la atención plena en el medio de nuestras actividades, en nuestros trabajos, en la ciudad, en los vínculos o hasta en alguna situación complicada, desafiante. ¿Qué hacemos justamente cuando practicamos mindfulness? Yo lo diría de este modo: la acción propia de la meditación es la no acción. Es como si uno dijera, es un no hacer activo. En general, cuando decimos no hacer, nos viene quizás a la cabeza alguien que se echa a descansar o que no está haciendo lo que debería estar haciendo. En este sentido, esto es un no hacer que requiere hasta cierta voluntad e intención. Dejamos de hacer por un momento para cultivar la atención. Lo primero que podríamos decir es que ponemos atención en lo que llamamos el triángulo de la conciencia. Esto sería en el cuerpo, con las sensaciones físicas, en el corazón, con las emociones, con los estados anímicos, y en la mente con los pensamientos, es decir, en los pensamientos, en las emociones y en las sensaciones físicas. Todos estos procesos suceden casi a pesar nuestro, o sea, sin que nosotros pongamos voluntad. Pensamos o nos vienen pensamientos o nos surgen emociones o aparecen sensaciones físicas. Con la meditación abrimos la atención, ponemos conciencia de lo que sucede en el momento presente. Una vez leía un libro que me parecía muy claro, casi al principio cuando leía por primera vez sobre mindfulness, que decía que no es mindfulness, como intentando diferenciarlo de otras prácticas o hasta de ciertos prejuicios que uno podría tener. Comparto algunos puntos que me resultan claros en este sentido. No es dejar la mente en blanco. Este es uno de los principales errores o como movimiento casi automático, ¿no? Intentar a la fuerza vaciar la mente. Cuanto más luchamos, más nos resistimos. Es posible que más que una causa sea una consecuencia, es decir, a medida que cultivamos la atención plena, puede pasar que el flujo de pensamientos baje y no nos arrase, no nos lleve puestos, pero seguramente vuelva a aparecer algún pensamiento o alguna sensación física, y eso no es un problema, no buscamos que no aparezca. Después, no es el único camino. En general suele pasar que cuando algo nos hace bien, como que lo absolutizamos, ¿no? Nos volvemos como fanáticos, y el error sería creer que la práctica del mindfulness es como el único camino o la única puerta para estar mejor o para cultivar un estado de bienestar. Es una puerta más. No es escapar del sufrimiento. Mindfulness es estar presentes con lo que hay. Es lo contrario, diría, a evitar o a esquivar. No es buscar la iluminación.
De hecho, diría que simplemente no se trata de buscar algo. Es normal que tengamos presentes los beneficios de la práctica y querramos eso como fruto para nosotros. Pero a medida que nos adentramos, caemos en la cuenta que se trata más de soltar que de buscar, que de conseguir, que de conquistar. Otro no es apartarse de la vida. Más allá de los momentos de práctica formal que quizás incluyen un tiempo, una posición, la intención de la práctica meditativa es justamente la de despertar. Despertar y vivir con plena conciencia a cada momento, en cada situación. Es estar en la vida, es ser la vida, nada más lejos que apartarse. No es suprimir las emociones. Puede pasar que nos sentemos a meditar con un estado anímico intenso o después de una situación de conflicto. La práctica del silencio y la quietud intentan, más que suprimir, dar espacio a lo que hay, poder observarlo sin necesidad de identificarnos o de amplificarlo, pero sí poder estar con eso que hay, no negarlo. No es únicamente para gente especial, algo de esto decía al inicio, ¿no? Está presente esta idea equivocada o casi antigua de creer que es para personas que tienen como alguna característica especial, ¿no? Que son súper espirituales o que son o que hay que irse lejos a un lugar. No hay nada de malo en eso, uno puede hacerlo y puede hasta estar, puede ser una experiencia muy significativa, pero en general no son una condición, ¿no? La riqueza del mindfulness justamente es caer en la cuenta que todos, a cualquier edad, en cualquier momento y situación, podemos cultivar la conciencia, la presencia. Una palabra clave, al menos para mí, es la práctica, ¿no? Cuando hablamos de mindfulness, la palabra práctica tiene mucho sentido. Me parece importante desde varios lugares, ¿no? En primer lugar, justamente por su valor pragmático, es decir, más que una doctrina, es una práctica constante. O sea, no nos tenemos que aprender, textos o fundamentos. No hace falta. Puede ayudarnos para conocer un poco la práctica, como puede ser este podcast donde uno está escuchando algo, pero aunque tengan valor los fundamentos y los conceptos, el centro, el núcleo, es la práctica misma, o sea, la experiencia de quien se dispone a meditar, a cultivar la conciencia. Por eso yo también decía al inicio, uno podría presentar todos los estudios científicos, todas las evidencias, todas las estadísticas, pero me parece que más importante que eso es poder tener la experiencia personal de la meditación, de la práctica del mindfulness, de la atención plena. Y hasta diría, en este sentido, la práctica es como que nos saca de la mente, nos da un respiro, ¿no? Por su valor justamente práctico. En segundo lugar, como decía antes, no requiere de un sistema de creencias, es decir, uno puede creer o confiar que lo va a ayudar, pero no es un pensamiento que haga falta que se genere o que se fomente, ¿no? Al contrario, se suele insistir en hacer la experiencia personal. Las creencias también en algún punto están en el nivel mental, ¿no? Al igual que los pensamientos. En mindfulness solemos hablar de dos tipos de prácticas: la práctica formal y la práctica informal. La práctica formal es el momento específico en el cual meditamos conscientemente con intención. Por ejemplo, cuando uno se sienta y se pone una guía o un cronómetro para meditar 20 minutos. Es esa práctica concreta. Tiene un inicio y tiene un final. Me viene otro ejemplo. Sería como un paralelismo, ¿no? Cuando uno va a un gimnasio o entrena con algún ejercicio. Es ese momento específico.
Y en este sentido hay muchas prácticas formales diferentes, prácticas de conciencia corporal, de prácticas donde conectamos más con la respiración o alguna visualización y tantas otras. La práctica informal son todas las situaciones cotidianas que podríamos realizar con atención plena. Por ejemplo, cualquiera, tomar una ducha, lavar los platos, cepillarnos los dientes, caminar por la calle. Es decir, lo que hacemos cotidianamente, poder hacerlo con más conciencia. En este sentido, la práctica formal y la informal están íntimamente unidas, están conectadas. Una se nutre con la otra. Cuanto más cultivamos intencionalmente la práctica, más consciente vivimos el día a día. Como si uno dijera, cuanto mejor nos sintamos físicamente porque entrenamos y cuidamos el cuerpo, por ejemplo, más ligeros o con mayor energía podemos sentirnos durante el día. Lo mismo pasa a la inversa. Cuando decae la práctica formal, puede pasar que el piloto automático tome las riendas del día a día, nos encontremos de vuelta como con muchos pensamientos, baja la atención, sube la reacción y la atención, ¿no? En Mindfulness solemos hablar de ciertas cualidades que seguramente sean mucho más que las que podemos mencionar, pero hay 7 cualidades que identifican a la práctica, ¿no? Y tienen tanta riqueza que simplemente en este episodio las voy a nombrar para que sepamos de qué estamos hablando, pero quizás sea un buen tema para poder abordar en otro episodio específico. Y las cualidades serían la de no juicio, el no juzgar, la aceptación, la paciencia, el no forzar, la mente de principiante, la confianza y el soltar. Estas cualidades son principio y fin. Es decir, cultivamos conscientemente estas cualidades y al mismo tiempo la práctica es como que nos las devuelve, ¿no? A medida que uno se propone como poder aceptar una situación o un estado anímico o mismo un pensamiento, le da lugar, no lo juzga, a la vez esas mismas cualidades van a empezar a estar como inmersas en nuestro día a día, ¿no? Nos vamos a volver personas con mayor capacidad para aceptar, con más confianza, y así podríamos enumerar cada una. Muchas veces aparece esta pregunta más del tinte utilitaria, si se quiere, y creo que no está mal, y en cierto punto yo al menos me voy como reconciliando con esta parte que tiene que ver con los beneficios. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios de la práctica? ¿No? Aparece esta pregunta, bueno, ¿y de qué sirve? ¿Para qué? Hay muchos estudios, como decía, que describen los beneficios de la práctica sostenida de la meditación del mindfulness. Pero antes de enumerar y compartir algunos de ellos, creo que es valioso también abrir la mirada y percibir cómo vivimos. No solo como sociedad, sino cómo vivimos cada uno de nosotros. Pareciera que estamos inmersos en un estado de ansiedad, a veces casi permanente, la sensación de tener que estar siempre haciendo algo, o produciendo, o siendo útil, hasta a veces realizando muchas tareas o actividades al mismo tiempo. Muchas de ellas que no son de nuestro agrado, pero que por alguna situación nos sentimos obligados. Casi como una ola que nos arrasa, que nos ahoga por momentos, que nos hace vivir en estado de supervivencia, con altos niveles de estrés, con enfermedades que tienen que ver justamente con hábitos sobre cómo vivimos, con dificultad para descansar y conciliar el sueño, con estados de cierta reacción o hasta agresividad. Seguramente también haya experiencias positivas y saludables, pero
vale la pena mirar cómo vivimos. Mindfulness de alguna manera viene a abrazar toda esta realidad, a poner una pausa, a cultivar una mirada abierta y tierna, a generar una comprensión profunda sobre cómo vivimos. Nos invita a pasar del modo hacer al modo ser, de identificar que muchas veces vivimos, como decimos, en piloto automático, con muchos mecanismos y condicionamientos que de alguna manera nos quitan cierta libertad. Es apagar el piloto automático y tomar las riendas. Eso es despertar. Por un momento es percibir los ruidos y los movimientos y poder cultivar el silencio y la quietud. Ese es el principal beneficio. Generar espacio, ¿no? Poner comprensión y compasión. Quizá de una manera más específica podríamos decir que hay beneficios en muchos planos, ¿no? En lo mental, donde nos ayuda a estar más concentrados, más enfocados, por ejemplo, en una tarea o en un trabajo o en lo que estemos haciendo. En el plano emocional, en el plano físico, corporal, digamos, en la prevención de muchas enfermedades o en el tratamiento del dolor, por ejemplo. En el plano vincular afectivo, en las relaciones interpersonales, que nos ayuda a una comunicación más asertiva, a poder registrar necesidades y, digamos, darle el lugar que corresponden, a estar menos reactivos en el plano laboral o en las exigencias cotidianas que también nos toque vivir. Y también nos abre la puerta que para mí es un gran beneficio también del plano espiritual. Nos conecta con la profundidad que nos habita, con lo trascendente. Nos invita a descubrir o redescubrir ese lugar. Dicho de otro modo, la práctica meditativa nos conecta con nuestro centro. Ese es el beneficio, ese es el regalo. O lo mismo al revés, puede ser peligroso vivir alejados de nuestro centro, de nuestra esencia, de nuestro fondo. Comparto una frase, una metáfora que describe esto mismo quizá con mayor claridad, ¿no? Que habla de la forma y del fondo. Dice, la meditación agrieta la estructura de nuestra personalidad hasta que, de tanto meditar, la grieta se ensancha y la vieja personalidad se rompe, y como una flor comienza a nacer una nueva. Meditar es asistir a este fascinante y tremendo proceso de muerte y renacimiento. La meditación en el fondo nos permite crecer, nos permite expandirnos, planificarnos. Y también puede aparecer, así como están los beneficios, también pueden aparecer resistencias o desafíos. Uno podría pensar que basta un poco de voluntad y ganas para adentrarse en las prácticas del mindfulness y todo va a ir bien. No es mi caso y creo que no va por ahí. Digo, es muy probable que en la meditación nos encontremos con las mismas resistencias que nos topamos en el día a día en nuestra vida. Digo, resistencias de todo tipo y color. Puede aparecer una sensación de aburrimiento o inutilidad. Podemos sentir que no tenemos tiempo o que hay cosas más importantes por hacer. O sentir molestias físicas, por ejemplo, durante la práctica, y la lista podría seguir al infinito. El diferencial está ahí, ¿no? En quedarnos y no salir corriendo. En observar todo lo que aparece, que no está ni bien ni mal, y respirar. Como si uno dijera, trascender este primer nivel de reacción que todos solemos tener. De poner aceptación, de apagar el juicio, de cultivar la paciencia y estas cualidades que antes nombrábamos.
es trascender como este oleaje, este primer oleaje, como cuando uno se mete al mar, ¿no? Este primer oleaje que siempre nos lleva al mismo lugar, ¿no? Nos hace volver a la orilla y a veces nos sacude y nos arrasa. Es intentar trascender ese primer oleaje y estar ahí. ¿Cómo nos podemos acercar a la práctica? Quizás muchos ya tienen alguna experiencia con el mindfulness y habrá otras personas que escuchan todo esto por primera vez. No hay una sola manera de acercarse a la práctica, ¿no? Por suerte hoy en día hay muchas propuestas diferentes. Yo sí creo que lo primero y más importante es poder cultivar la intención y la disposición. Después, buscar una guía, una persona o una propuesta que por algún motivo me resuene o que alguien me recomienda. Siempre es necesario caminar con otros. Es muy fácil que la práctica se nos desvirtúe, ¿no? Y la ayuda de otro que quizás está un poco más formado en el tema nos puede ayudar. Al menos a mí me fue de gran ayuda y me sigue siendo de gran ayuda sentirme acompañado en la práctica. Y por último, intentar soltar las expectativas que pueden aparecer, ¿no? O sea, soltar la idea de la meditación, ¿no? Meternos en la práctica y soltar la idea. En cierto punto es disfrutar del proceso y del camino y poco a poco ir ubicándonos en el lugar del observador de lo que nos sucede. Como decíamos o como decimos desde el paradigma transpersonal, ubicarnos en el lugar de la conciencia testigo. Para terminar, les dejo un fragmento de un libro de Kabat-Zinn, esta persona que de alguna manera es el principal como promotor del mindfulness, que dice así: la práctica de mindfulness no es un proceso pasivo. Requiere mucha energía y esfuerzo para regular nuestra atención y permanecer genuinamente tranquilos sin reaccionar. La aceptación en este contexto significa ver las cosas tal cual son en el presente. Pasamos muchos momentos de nuestros días negándonos a lo que ya constituye un hecho y resistiéndonos a él. Espero que hayan disfrutado de este episodio sobre el mindfulness. Para mí es uno de los temas que más disfruto, que más me apasionan, y seguramente nos queda mucho más por compartir, que en algunos otros episodios podremos ir abriendo nuevas puertas, pero sobre todo espero que algo de todo lo que fuimos poniendo arriba de la mesa y compartiendo los mueva a ustedes a practicar, a sentarse en silencio, a ubicarse en el lugar del observador y ver qué es lo que aparece, qué nos pasa, a cultivar la paciencia, la aceptación, la ternura. Desde ya, como siempre, les agradezco este tiempo compartido.